para que puedas utilizar estos verbos al momento de redactar tus citas textuales y o citas indirectas en tu artículo científico. Son diversas estrategias que nosotros en JP Consultoría les brindamos para que se les pueda hacer mucho más práctico y sencillo el tema de la argumentación. Existen dos tipos de paráfrasis que se asemejan, pero tienen una leve diferenciación, que es la paráfrasis mecánica y la constructiva. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con el aprendizaje de estrategias para la redacción de artículos científicos. En esta ocasión, parte 2. El día de hoy vamos a tratar sobre la argumentación en citas textuales. El propósito en sí de esta estrategia es adoptar un enfoque crítico al citar a un autor. Recordemos que las citas textuales, o también llamadas citas directas, es cuando nosotros citamos tal cual lo que dijo otro autor, de acuerdo al formato de referencia que nosotros estemos utilizando para nuestro artículo científico, ya sea APA, ISO, Vancouver, etc. Argumentar las citas textuales o citas directas demuestra respeto por las ideas del autor que estamos tomando para redactar nuestro artículo científico. Esto también respalda el argumento. Acá va a ser importante respaldar el argumento que nosotros vamos a colocar con datos pertinentes propios ya de nosotros. Y finalmente también tenemos que responder a la pregunta de investigación que tenemos de nuestro estudio, evitando divagaciones con otros temas. Cuando nosotros estemos citando estas citas textuales, vamos a agregarle la argumentación de acuerdo, por supuesto, al enfoque que tiene nuestra investigación. Ahora, si bien esta estrategia de argumentación para citas textuales ha sido elaborado netamente para citas directas o textuales, puede adaptarse a citas indirectas también. Entonces, aquí vamos a ver el esquema de 6 pasos, que viene a ser el esquema de 6 pasos para la argumentación en citas textuales. Consta de estos 6 puntos. Acá vemos al primero, que nos dice que es la presentación del autor o de la fuente. El segundo viene a ser el verbo dicendi. El tercero viene a ser la cita textual como tal. El 4, la paráfrasis que se realiza. El punto 5, la crítica. Y el 6, la propuesta, que viene a ser opcional. Ahora, este esquema de 6 pasos, como recomendación en las primeras veces que vamos a comenzar al menos a redactar ya nuestro artículo científico y queremos seguir este esquema de 6 pasos, el cual está basado en también el método Posusta y otro autor más, que también lo vamos acá a colocar en las referencias de este video, aquí abajo en la caja de descripción. Ellos recomiendan, o bueno, el autor en sí recomienda, el que elabora este esquema de 6 pasos, recomienda de que al inicio sigamos el orden de estos pasos, pero si ya nosotros empezamos a manejarlo normal o ya tenemos práctica en sí en esto, ya algunos pasos incluso se pueden omitir o podemos aplicar pues los pasos de manera dispersa, no necesariamente en orden. Entonces vamos con el primero, que viene a ser la presentación del autor o de la fuente. Y es aquí en donde el autor o el investigador, nosotros del artículo, tenemos que presentar al autor de la cita textual, ¿no? O de la referencia indirecta, según sea el caso. Esto para primero nosotros contextualizar, o sea, cuando ya estemos al momento de citar a un autor de manera textual o de manera directa, podemos comenzar contextualizando al autor, o presentando en sí al autor. Esto en sí ayuda a perfilar la crítica que nosotros vamos a realizar más adelante, que viene a ser otro de los pasos más adelante. En cuestiones de formalidad, el nombre al inicio, cuando nosotros estemos citando a un autor, de preferencia es mejor mencionar el nombre completo o el nombre y el primer apellido de un autor por cuestiones de formalidad, cuando al menos se le presenta por primera vez. Ya después se puede indicar de que es el autor, digamos, especificamos nada más su apellido. Entonces, en cuanto a la presentación del autor o de la fuente, acá tenemos de que podemos especificar tanto a la nacionalidad del autor o a la diferencia espacial, como por ejemplo podríamos decir, acá tenemos nuestro ejemplo que dice Marcelo Vandal, psicólogo inglés, subraya, indica, refiere.
Entonces ahí especificamos lo que es su nacionalidad, ¿no? También el año de publicación, podemos nosotros comenzar. Marcelo Vandal en el año 2020 indicó que también el aporte de su investigación, podemos acá de frente comenzar con el aporte que hizo este autor. También podemos mencionar su libro más representativo, el enfoque que planteó o la institución que respalda los datos que mencionó este autor. Entonces vamos viendo que al inicio hacemos esta presentación del autor, no solo mencionando, como probablemente ya habrán visto en algunas otras tesis o artículos científicos o investigaciones, cuando indican nada más el apellido, ¿no? Por ejemplo, dicen Enríquez 2011 menciona que ya, pero no sabemos quién es Enríquez, ¿no? Entonces, lo correcto al inicio, por lo menos cuando mencionamos a un autor, va a ser primero mencionar su nombre completo de preferencia o su nombre y apellido y especificar quién es este autor, ¿no? Ya sea por su nacionalidad, el año de publicación, el aporte, el libro que es su libro más representativo, etcétera. El segundo paso de este esquema de 6 pasos vendría a ser el verbo dicendi. Este verbo indica que se cederá la voz a alguien más. Regularmente está conjugado en tercera persona. Y es aquí donde es en los casos cuando nosotros nos referimos a, por ejemplo, Diceli indica, ¿no? Morales refiere, ¿no? López subraya. Entonces estamos ahí hablando sobre una tercera persona. Entonces esto es lo que nos da a entender el verbo dicendi. Y acá abajo vamos a ver la clasificación, es decir, los verbos que nosotros, de acuerdo al impacto que tiene el contenido de la cita textual que nosotros hemos colocado, podemos nosotros utilizar. Si se trata de una idea central de la propuesta del autor que estamos citando, podemos utilizar los de la primera columna. Si es que lo que hemos citado de este autor trata sobre una idea central como tal, ¿no? Ahí podemos indicar, complementarlo con subraya que, focaliza que, enfatiza que, destaca que, plantea que, puntualiza que. Por ejemplo, la cita que nosotros hemos colocado ahí textual de un autor representa una idea secundaria. Podemos colocarlos de la segunda columna, indicando sugiere que, opina que, observa que, evidencia que, apunta que, comenta que. Y si la cita que nosotros hemos colocado ahí textual de un autor busca ser neutral respecto a algún tema, alguna problemática, podemos utilizar los de la columna 3, que vienen a ser los verbos neutrales, como el dice que, muestra que, señala que, enuncia que, menciona que. Entonces son verbos que se refieren ya a un autor que previamente se ha mencionado y de acuerdo también a lo que se ha citado, ¿no? Al contenido de la cita, de acuerdo a si ha sido una idea principal, una idea secundaria o verbos neutrales. Si deseas, acá como tip, puedes tomarle una captura de pantalla para que puedas utilizar estos verbos al momento de redactar tus citas textuales y o citas indirectas en tu artículo científico. Son diversas estrategias que nosotros en JP Consultoría les brindamos para que se les pueda hacer mucho más práctico y sencillo el tema de la argumentación. Ahora, el siguiente punto que vendría a ser, bueno, el siguiente paso que vendría a ser la cita textual. Recordemos ya como tal que la cita textual viene a ser la cita directa, ¿no? En donde nosotros vamos a redactar tal cual lo que dijo otro autor. Esta cita textual se suele dividir en cita corta o cita extensa. La cita corta consta de 40 palabras y la cita extensa consta de más de 40 palabras, ¿no? Como también tenemos acá la referencia o llamada cita indirecta, ¿no? Que también podría ser acá, si es que vamos a aplicar este esquema en una cita indirecta, ¿no? Entonces es así nuestro esquema. Ahora, para especificar un poco más, ya que estamos ahondando en esta ocasión sobre la cita textual corta, acá tenemos una explicación para comprenderlo un poco más. Recordemos que la cita textual corta es corta en el sentido de que contiene, es todo un texto tal cual lo dijo un autor, pero en 40 palabras, recordemos que es eso.
Acá como primer punto a resaltar es que es habitual poner la cita corta entre comillas para indicar que las líneas proceden de una fuente diferente, ¿no? Que no es parte, digamos, de nosotros, sino que es de otro autor. El formato de referencia APA, MLA y Chicago generalmente exigen una referencia parentética, ¿no? Colocar entre paréntesis o una nota de página inmediatamente, donde se especifica ya el autor, el año y demás detalles de acuerdo al formato de referencia que se esté utilizando para redactar el artículo científico. A veces también en algunos formatos de referencia se utilizan tamaños de letra con 2 puntos menores que el texto, o sea, más pequeños que el texto normal de todo el artículo científico. Entonces, son puntos que hay que considerar para cuando nosotros también estemos empezando a redactar nuestras citas, ¿no? Muy importante el tema del formato de referencia, de citación que estemos utilizando. Y acá como ejemplo tenemos que nos comienza con un verbo dicendi, dice subraya que viene a ser un verbo dicendi, que vendría a ser el paso anterior, nos dice que, y entre comillas, el enfoque por competencias, tal, nos habla, cierra también las comillas y especifica ahí a la cita parentética, ¿no? Entre paréntesis, nos especifica que es de Vandal, 2010, y acá complementa con es decir, entonces ahí ya va el siguiente paso que vendría a ser la paráfrasis. Ok, vamos a la siguiente para comprenderlo mejor. El cuarto paso viene a ser la paráfrasis, que va después de la cita propiamente dicha, ¿no? Como lo hemos visto ahorita en el ejemplo anterior, en la diapositiva anterior. El autor acá debe reformular la cita textual para demostrar que la comprende. Como 2 puntos acá importantes es que como ejercicio intelectual, la paráfrasis en sí va a ayudar al lector, nuestro artículo científico, a comprender mucho mejor el tema, ¿no? A reforzar también lo que acaba de leer, de lo que dijo otro autor. Entonces eso ayuda mucho también a los lectores, ¿no? Complementa en cuanto a su lectura científica. Las revistas académicas valoran en sí el punto de vista que da el autor, ¿no? O sea, el complemento que nosotros estamos agregándole a las citas textuales que hemos hecho o a las citas indirectas que hemos realizado. Son incluso a veces estos criterios que ellos consideran, ¿no? Criterios de calidad, de rigurosidad, antes de mandar a publicar nuestro artículo científico. Eso va a ser muy importante. Es por eso que también hoy día estamos presentando esta estrategia de redacción. Ahora, como ejemplo de una paráfrasis mecánica, porque acá voy a mencionar que existen 2 tipos de paráfrasis que se asemejan, pero tienen una leve diferenciación, que es la paráfrasis mecánica y la constructiva. La paráfrasis mecánica es una estrategia que va, o bueno, en sí la estrategia para utilizar esta paráfrasis mecánica va a ser subrayar las palabras claves de la cita textual que nosotros hemos realizado en el texto y buscar sus sinónimos. También podríamos hacer la paráfrasis modificando el orden sintáctico de la oración original. Entonces, según las palabras clave que nosotros hemos hallado en la cita textual, podemos utilizar diferentes sinónimos o conceptos similares, como vemos acá en este cuadro. Por ejemplo, acá digamos, ¿no?, que hemos encontrado como concepto clave de la cita el enfoque por competencias. Entonces, un sinónimo o concepto similar podría ser dicho enfoque, ¿no?, complementando esta clave, ¿no? Este concepto clave. Otro concepto clave que podríamos hallar podría ser, digamos, actitud. Entonces ahí mencionamos con que es una cooperación. Disposición con demostración. Aprovechamiento con, digamos, por ejemplo, este conocimiento indica que, ¿no?, se refiere a. Usualmente para realizar también estas paráfrasis mecánicas, lo recomendable es que después de colocar la cita textual, sí, tal cual, de otro autor, podemos colocar un punto seguido para especificar que es nuestra argumentación lo que estamos colocando y no es la continuación de este otro autor, ¿no? Por ello es que también hay algunos formatos de referencia que especifican las comillas también para que haya esa diferenciación de uno con otro. Entonces, o puede ser con un punto seguido o puede ser con un punto y coma. Y lo complementamos con estas palabras, como por ejemplo, es decir, es más, o sea, esto es, quiere decir, a saber, en otras palabras, por ejemplo, dicho enfoque,
Por ejemplo, es decir, esta demostración refiere que... Ok, ahora, el ejemplo de paráfrasis constructiva. Acá es necesario plantear una idea tipo síntesis, que perfila un punto de vista como antesala a la crítica, que vendría a ser el siguiente paso. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer una síntesis de la cita textual que hemos hecho, como por ejemplo, acá vemos. Es decir, dicho enfoque se ve fortalecido con la cooperación del alumno ante el tema de la clase, tal, 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 tal. Y después añade, sin embargo. Entonces, ese ya viene a ser el conector para la crítica, que es el siguiente paso. Vamos viendo que un paso se va uniendo con otro. Acá en sí, y para poder diferenciar la paráfrasis mecánica con la paráfrasis constructiva, es que la paráfrasis mecánica explica las ideas del autor citado un poco diferentes, si vamos viendo, ¿no? Con nuestras propias palabras, se podría decir, utilizando sinónimos de acuerdo a las palabras claves que hemos encontrado de la cita textual que hemos hecho, o reordenando el orden de la oración, la frase que nosotros hemos colocado. Y en cambio, la paráfrasis constructiva ofrece en sí como tal una síntesis del contenido de la cita que nosotros hemos hecho, como vemos en este ejemplo que lo acabamos de visualizar. Y ahora vamos a hacer una pausa aquí para comentarte de que si aún no cuentas con el tema de tu tesis, JP Consultoría te brinda 3 opciones de temas de tesis más 2 adicionales a tan solo 150 soles. Si estás interesado en probar nuestro servicio, puedes comenzar con este. Los temas que nosotros te brindaríamos serían temas que te gusten o en los que hayas tenido experiencia laboral. Prueba el servicio con JP Consultoría, no te vas a arrepentir. Aquí abajo en la descripción te indico cómo puedes contactarte directamente con nosotros. Ahora continuando entonces con nuestro quinto paso, recordemos que son 6 pasos, ya vamos culminando. El quinto paso vendría a ser la crítica. Aquí nosotros vamos a tener que utilizar los conectores adversativos. Esta viene a ser en sí una fase crucial en el esquema de la argumentación que hemos venido aprendiendo, ya que se basa en la coherencia con el argumento principal. Acá nosotros vamos a tener que enfatizar una crítica respecto a la cita que hemos realizado. Eso ya de acuerdo a nuestra opinión. Entonces aquí tenemos que utilizar una conexión antagónica utilizando estos conectores adversativos, como el sin embargo, a pesar de, aunque, si bien, pero, no obstante, para nosotros dar a conocer nuestra postura, ¿no? La crítica de acuerdo a la cita que acabamos de citar. Acá tenemos un ejemplo que vendría a ser un esquema ejemplo de la presentación del autor. Recordemos que esta vendría a ser el primer paso de este esquema y el tipo de la crítica que nosotros vamos a utilizar. Acá tenemos el tema de las presentaciones de acuerdo a la nacionalidad del autor, el año de publicación, el aporte de su investigación, su libro más representativo, su enfoque, etc. Entonces, y aquí, yéndonos hacia la segunda columna, tenemos que comprender de que la crítica de complementación o actualización, o sea, ¿a qué nos referimos con eso? Esta ofrece información nueva que se integra a una investigación ya realizada. Nosotros tenemos que realizar esta crítica de acuerdo a ello. También es posible actualizar los datos que maneja el autor que nosotros estamos citando. Otro ejemplo en cuanto a lo que es una crítica de ejemplificación, esta pues va a permitir analizar el mismo problema de estudio, el que hemos citado, desde otras perspectivas, ya sea desde ángulos diferentes o desde casos en sí particulares. La crítica de puntualización va a hacer notar aspectos particulares sobre una investigación o sobre un tema en sí en específico, mismos que quizá el autor de la cita no había precisado. En cuanto, por último, a la crítica de contraposición, esta tiene más fuerza en el plano argumentativo porque refuta las ideas del autor que nosotros hemos citado. Entonces acá nos damos cuenta, de acuerdo también a este cuadro que estamos observando, de que la crítica puede anticiparse desde incluso la presentación del autor. Y por último tenemos acá el último paso que vendría a ser la propuesta, la cual es opcional colocarlo, pero importante mencionarlo en este esquema de 6 pasos. Esta propuesta va a permitir dar una en sí propuesta ante la crítica que previamente hemos realizado. Cuando el párrafo en sí puede ser muy extenso, o nosotros lo establecemos como en sí que es extenso, es denso lo que vamos a colocar de acuerdo a la propuesta.
se sugiere colocar la propuesta en un párrafo nuevo con la finalidad de desarrollarla de todos modos en cuanto a mayor espacio. Acá tenemos un ejemplo de una propuesta que nosotros podemos colocar siempre después de una crítica que hayamos realizado. Y nos dice, por esta razón es necesario reforzar el aspecto actitudinal tanto en la enseñanza como en la evaluación. Acá unos puntos finales de acuerdo a este esquema de 6 pasos. Esto va a servir para aquellos que buscan precisión y claridad al momento de argumentar por escrito sus ideas como tal, lo cual también va a ayudar mucho a tener una mejor redacción de nuestro artículo científico. Hay que nosotros también entrenarnos o practicar, familiarizarnos con la puntuación y con el uso y clasificación de diversos conectores. Por eso es que es importante y recomendaba también que les puedan tomar captura a estos cuadros donde se colocaban diferentes ejemplos de verbos o conectores que podemos utilizar al momento de redactar. Es así entonces como terminamos de aprender los 6 pasos del esquema de argumentación para citas textuales. Esta es una de las estrategias más que estamos aprendiendo para la redacción de artículos científicos.